Muchas gracias, buenos días. Entre otras cosas, estamos con mi esposa, estamos involucrados con una agencia misionera que se llama Operación Movilización, conocida como OM, y ahora, si me permiten, voy a compartirles un video de 1 minuto nada más. Y es una linda noticia para nosotros y para muchos, porque el año que viene un barco a la Argentina. OM ha sido conocido mundialmente porque ha tenido varios barcos y el año que viene uno de ellos. En realidad es el único que tenemos, no es que tenemos una flota marítima. Tiene su historia. Y después de 20 años, la última vez que estuvo en Argentina fue en 1999. Así que hace 20 años que no nos visita. Y no sé cuántos conocen OM o el barco, Dulos, Logos. Levante la mano, sí. Ah, bueno, sí, sí, no es algo nuevo para ustedes. Y entonces va a estar entre los meses de abril a junio y va a visitar 4 puertos: Bahía Blanca, Mar del Plata, Buenos Aires y Rosario. Está bajando por el Pacífico, actualmente está en Guatemala, así que viene hacia el sur. En el mes de enero, estando en Neuquén, tengo que decirlo, en el mes de enero va a estar en Chile, en el puerto de Valparaíso. Así que, tengo que decirlo porque está acá como vecinos. Quizás queda más cerca a Chile que Bahía Blanca, no sé. Entonces también aquellos que quieren tomarse unas vacaciones en enero pueden ir al puerto de Valparaíso y visitar el barco allí. Se llama Logos Hope, Logos Esperanza. Y no voy a tomar mucho más tiempo. Lo pueden visitar, pueden tomar programas de enseñanza, estudios bíblicos, se brindan durante la estadía que está en el puerto. Los tripulantes, jóvenes, muchachos y chicas que se están preparando para servir al Señor, hay programas de 1 año, de 2 años, bajan, visitan las iglesias, así que, se organizan, hay oportunidad para que algún predicador venga o algún equipo del barco pueda estar llegando a esta iglesia durante su estadía aquí en Argentina. Así que tiene una feria del libro, pueden participar en distintos programas a bordo y conocer un poquito el barco. Sé que no tenemos muchas oportunidades de subir a un barco, los cruceros son muy caros para hacerlos, así que esta es una linda oportunidad. Así que le voy a pedir a los chicos si me ayudan, 1 minuto podemos pasar el video y después compartimos la palabra.
muchas gracias. Van a tener, a través de internet, pueden ir también enterándose de los puertos que está visitando sobre la costa del Pacífico, y luego cuando ya el año que viene ingrese a Argentina, lo va a hacer por el canal de Beagle, un canal que nos trae tristes recuerdos a nosotros porque en 1988 encalló uno de los barcos de OM y está allí todavía. Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios. Si ustedes me quieren acompañar en la lectura de la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos a estar trabajando uno de los textos que hay allí. Si lo tienen allí, dice Marcos capítulo 3, a partir del verso 13. El título que tengo en mi Biblia es Elección de los 12 apóstoles. Y dice así, está hablando de Jesús. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Hasta aquí entonces la lectura. Es un pasaje muy corto, muy conocido, y establece algunos principios. Cuando Jesús se encarnó, vino al mundo, tenía una tarea que hacer. Dios le había encomendado un trabajo para hacer, una misión para hacer. Y esa misión está descrita en el Evangelio de Mateo, pero haciendo referencia a una promesa de Isaías. ¿Recuerdan cuando Jesús se presenta en el templo y se le da el rollo de Isaías, lo abre en el capítulo 61, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos, ¿no? Y sigue la lista. Bueno, ese es el diseño de tarea que Dios le encargó a Jesús para que hiciera aquí en la tierra. Y él lee esa porción, ¿no?, profética en Isaías, y al final dice, y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús el Mesías venía con esa tarea, con esa misión. Para plantar una iglesia, una institución que perdurara a través de los siglos, que trascendiera los tiempos. ¿Cómo iba a ser esta tarea Jesús? ¿Cómo la iba a encarar? ¿Qué proyecto, qué programa, ¿no?, qué estrategia iba a hacer Jesús? Por supuesto que Jesús lo podría haber hecho solo, pero no lo hizo solo. Fue acompañado, eligió colaboradores. Ahora, ¿sobre qué base, sobre qué programa? Tenía opciones Jesús en su época para llevar a cabo esta tarea. Una de las opciones la podría haber tomado sabemos que en el primer siglo Palestina estaba dominada por el Imperio Romano. Podría haber tomado ese modelo, ese ejemplo, ¿no?, de una institución como el Imperio Romano, con sus estrategias políticas, militares, sociales, de dominación. Pero Jesús no optó por esta estrategia. Pero tenía una mucho más cerca. Era la opción religiosa que tenía de sus paisanos judíos, ¿no?, con todas esas estructuras que tenían los judíos con el Sanedrín, con la estructura. No, pero tampoco tomó esa opción Jesús. No tomó opciones de poder.
¿Saben qué opción tomó Jesús? ¿Cuál optó? La estrategia del discipulado. Por eso dice, llamó a sus discípulos, los que más tarde serían llamados apóstoles, ¿no? Aquellos que son enviados para predicar. Así que entonces eligió la estrategia del discipulado y tuvo tres objetivos. Dice, los llamó, así que tenemos ya un llamado personal y tenemos los nombres de los 12 allí, un llamado personal. Luego dice, para que estuviesen con él durante 3 años, para prepararlos, para entrenarlos, capacitarlos, para que estuviesen con él. Y luego dice, y para enviarlos a predicar, para ser enviados. Así que bueno, vamos a basar en estos 3 objetivos. El llamado personal, la preparación y luego entonces el envío. Y nos sorprende ya de entrada cuando Jesús llama a estas personas de diferentes trasfondos, diferentes situaciones. Eran hombres, por eso digo, no tomó las opciones de poder, eran hombres comunes, podríamos decir como usted y yo. Eran hombres comunes, eran hombres del barrio, eran personas que hacían sus trabajos y sus oficios y sus empleos cotidianos, eran hombres comunes. Ninguno era rico ni famoso, ninguno pertenecía a la farándula, ninguno tenía una posición política, ninguno pertenecía a la aristocracia, ninguno era religioso. Es más, ustedes saben que siempre fueron criticados, ¿sí? Porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos de acuerdo al rito judío, no guardaban el sábado, no eran religiosos, eran personas comunes. Y eran del pueblo. Y también eran una extraña mezcla. Tenemos a 4 pescadores, a un recaudador de impuestos, considerado traidor por sus propios paisanos. Tenemos a Simón, más inclinado hacia el aspecto social, podríamos decir. Simón el cananista. Felipe, Natanael. Personas comunes. Pero eran, yo diría, si Dios me hubiese encargado a mí esta tarea, y menos mal que no lo hizo, yo con este grupo no iría ni a la esquina. Porque si Dios me hubiese dicho, bueno, yo quiero que fundes una institución que dure por lo menos, hasta ahora, por lo menos 2000 años, con este grupo de gente. Sabemos las características que tenían algunos de ellos. No, yo no los hubiese escogido. Yo no los hubiese escogido. Pero bueno, menos mal que Dios en su sabiduría no me lo encargó a mí y se lo encargó a Jesús. Pero Jesús era, por supuesto, muy sabio y sabía hacer las cosas. Y aparte, en su misericordia y gracia, escoge a estas 12 personas, como acabo de decir, comunes y corrientes y sin posiciones, sin capacitaciones, ¿sí? Ayer estábamos hablando de que Dios nos llama a los capacitados, dijimos ayer, Dios llama y después capacita. Dios nos llama a los capacitados, sino que Dios llama y luego nos capacita a cada uno de nosotros, que no sabemos nada, que no entendemos nada, pero como ha hecho con sus discípulos, en su gracia y misericordia nos llama. ¿Pero por qué? Porque Jesús tenía puesta la mirada no en lo que ellos eran en ese momento, en lo que podrían llegar a ser después de 3 años estando con Jesús. Después de 3 años de preparación,
de caminar con Él, en eso consiste el discipulado, de estar con Él, de caminar con Él. Sabemos que el discipulado es más que ser un alumno, es como un aprendiz. El discipulado es caminar con el Maestro, estar con el Maestro, y Jesús lo hizo durante 3 años con ellos. Por eso digo, no se fijó en lo que ellos eran en ese momento. Tampoco se fijó, recuerdan, ¿no?, en la historia, en David, ¿no? Cuando Samuel le preguntó al padre, bueno, ¿tienes hijos? Sí, y empezó a presentar a los distintos hijos y dice, no, le decía a Samuel, no, este no es, no, este tampoco, no, este tampoco. ¿Tienes más hijos? Y yo creo que dudó Samuel ahí, Isaí. Y entonces, se acordó. Sí, pero está pastando ovejas. Digamos, como que no lo estaba considerando Isaí. Como, hay uno que no sirve para rey, por eso lo mandamos a pastar ovejas. Porque Samuel le estaba diciendo, llama a tus hijos porque entre ellos Dios eligió el que iba a ser rey de Israel. Y ninguno de los otros fue elegido. Sí, hay uno que no sabemos qué hacer con él y está pastando ovejas. ¿Qué le dijo Samuel? Pues anda y llámalo, porque ese va a ser el rey de Israel. Gloria a Dios por esto. Y también recordamos, la historia también de Moisés, la historia de Jeremías, que puso excusas, que yo no sé, que soy muy joven, que resulta, siempre excusas. Sí, pero, ¿qué es lo que le dijo Dios? No, vos vas a ser el profeta. Vos vas a ir a donde yo te envíe, porque yo te voy a dar autoridad, porque vos vas a hablar en lugar de mí. Y Jeremías fue. Entonces, un discípulo en las manos de Dios, como los apóstoles. Y Jesús veía esto, veía en ellos el modelo terminado, veía en ellos a futuro lo que podrían llegar a ser. Lo que luego en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nos dice, estos discípulos de Jesús, estos que trastornan al mundo, también han venido aquí. Nosotros, los discípulos de Jesús, tenemos que trastornar a este mundo con el Evangelio de Jesucristo. Se cuenta que en una oportunidad, esto sucedió en el Renacimiento, todos conocemos a Miguel Ángel Buonarroti, entre otras cosas que pintó una de las partes de la Capilla Sixtina y fue uno de los que pintó tantas veces la Última Cena del Señor. Se le encargó esculpir, era escultor, se le encargó esculpir al David, ¿sí?, al rey David. Entonces le trajeron al estudio una gran mole de mármol, está construida el original en mármol. ¿Saben cuánto mide la escultura de David? Excelente, hermana, qué conocimiento que tiene. 6 metros de altura, excelente. ¿Usted la vio? Muy bien. Está en el Museo de la Academia, en Florencia. Muy bien. Es un calco, una réplica. Muy bien, no lo he visto. Muy bien, así que entonces aquellos que quieren saber la dimensión del David pueden ir, si no pueden ir a Florencia, pueden ir a Bariloche. Muy bien, excelente. Bueno, entonces se le presenta, claro, es un gran bloque de mármol, por supuesto que entonces superaría los 6 metros de alto, para que Miguel Ángel pudiera esculpir, ¿no?, esa gran mole de piedra. Entonces, estaba allí en una oportunidad y Miguel Ángel estaba mirando esto, lo miraba de todos lados y resulta que entra un discípulo
de Miguel Ángel. Y le dice, maestro, ¿qué está mirando? Claro, porque el discípulo veía que Miguel Ángel solamente estaba mirando un pedazo de piedra. Y entonces le dice al discípulo, al David. Y como seguía el discípulo con cara de pregunta, porque él no veía ningún David ahí, solo veía un bloque de piedra. Entonces Miguel Ángel le dice, está adentro. Está adentro. Solo hay que sacarle las partes que no sirven. Solo hay que sacarle las partes que no corresponden a la figura de David. Y eso es lo que vio Jesús en los discípulos. Él los iba a formar. Hombres rudos, toscos, pescadores. Hechos nos dice estos que son del vulgo y sin letras, ¿no? Lo reconocen allí al comienzo del libro de los Hechos. En ellos veía esto, los grandes apóstoles, los discípulos que iban a trastornar al mundo, solamente que al cabo de 3 años con él, solo le tenía que sacar las partes que no servían. Y entonces iba a aparecer el discípulo que Jesús había pensado hacer con ellos, en formarlos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Formar en nosotros el discípulo que Dios quiere. Solo es que le lleva un poco más de tiempo. En mi caso, a Dios le está llevando un poco más de 3 años, sacándome las partes que no sirven. Y entonces Él quiere formar en mí y en ustedes el discípulo que Él tiene pensado hacer y formar en cada uno de nosotros. Así que a estas personas llama Jesús, que nosotros descartaríamos, que nosotros echaríamos de menos. ¿Sí? Si presentáramos, les pidiéramos imaginariamente el currículum a cada uno de ellos y lo presentaríamos a una consultora y le diríamos, ¿qué te parecen estos perfiles para fundar algo que perdure 2000 años? A los 5 minutos me va a devolver esos perfiles, porque ninguno cumple las funciones de liderazgo, de capacidad intelectual, de preparación académica. Ninguno de ellos cumplía esos requisitos. Porque muchas veces lo vemos desde el punto de vista humano. Dios lo ve desde su punto de vista. Y forma en ellos el discípulo que Él quiere formar en cada uno de nosotros. Gracias a Dios, ¿no? Que por su gracia y misericordia me ha elegido a mí. Por su gracia y misericordia lo ha elegido a usted, hermana o hermano. No podemos menos que dar gracias. Si nos ponemos frente a un espejo y decimos, Dios me puede usar a mí para fundar una iglesia, para discipular a otro, para acompañar. Y le soy sincero, yo mirándome al espejo le digo, no soy capaz de hacer eso. Pero Dios, como dicen los jóvenes, Dios puso la ficha en cada uno de nosotros. Y Dios espera una respuesta de cada uno de nosotros. Como siempre decimos, heme aquí, Señor, dispuesto estoy. Él quiere ver eso en nuestro corazón. No escatima sus esfuerzos en formar discípulos de cada uno de nosotros. No importa las condiciones intelectuales, físicas, psíquicas, sociales que tengamos. Dios ve nuestro corazón, como vio el corazón de David, como vio el corazón de Jeremías. Dios ve nuestro corazón
Y Él quiere formar en nosotros el discípulo que Él está preparando. Solamente tenemos que decirle, Señor, dispuesto estoy.